Bienvenidos a Música Introspectiva, un programa dedicado a la música que te permite profundizar en tu propio mundo emocional. Descubre los temas que te llevan a un viaje personal de autodescubrimiento y reflexión. Conoce las historias detrás de las melodías más icónicas que resuenan en tu corazón y alma. En este espacio te acompañamos en un viaje introspectivo y musical. Música Introspectiva está en el aire. Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Esta inscripción se encuentra en la parte alta de la puerta que da entrada al infierno, de acuerdo al relato imaginario de Dante Alighieri en su obra cumbre Divina Comedia. Y es que el relato del famoso poeta italiano hacia finales del siglo XV es la expresión culmen del concepto cristiano de que el infierno era un lugar horrible donde se castigaba de manera severa a los pecadores. Lo más curioso es que en la Biblia el infierno, como lugar de castigo y tortura, es apenas mencionado. En cambio, el concepto del infierno, tal y como lo conocemos, es una combinación de distintas tradiciones y leyendas que van desde la visión del más allá que tenían los egipcios a la concepción del Hades de los griegos e incluso los mitos fundacionales de los babilónicos. Saludos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentren en estos instantes. Vamos a iniciar un nuevo programa en este 2024 de música introspectiva, luego de un breve receso que tuvimos como vacaciones desde el último programa realizado en diciembre a la fecha actual. Y bueno, como les menciono, un simple receso en el cual pues retomamos nuevamente para poder empezar los programas y seguir realizando estos programas en el transcurso de este año 2024. Así es que pues los mejores deseos para este año que inicia. Y con esto también iniciamos una nueva saga, una nueva pues serie de programas en este año para que nos sigan ustedes acompañando. La guía que tenemos, como siempre hemos estado realizando estos programas de la música electrónica experimental y también la New Age, en donde ya en los últimos hemos estado agregando música original, música creada propiamente para el programa, sin copyright. Seguiremos agregando temas musicales como lo hemos estado haciendo también en cada programa, porque es parte también de lo que realizamos o compartimos dentro de los géneros que estamos tenemos como guía. Así es que muchas gracias por su compañía y esperando que este programa les sea de agrado, vamos a platicar, vamos a estar comentando en el transcurso del programa en breves intervenciones algo acerca sobre la creación o de dónde surge, cuándo nace esta palabra del infierno según el cristianismo. Así es que les invito a que pongan sus audífonos con un volumen razonable e iniciamos música introspectiva.
El infierno como lugar lleno de fuego y demonios que castigan a los pecadores es un concepto exclusivo de la tradición judeocristiana, pero se forma a partir de la sistematización de relatos e ideas que surgieron en lo que conocemos como el creciente fértil, le dijo a BBC Mundo Juan David Tobón Cano, historiador y teólogo de la Universidad de San Buenaventura de Colombia. Para Tobón, el infierno es un concepto que se identifica también en otras religiones o culturas, pero con interpretaciones muy distintas a las que se conoce en el occidente cristiano. Para los muiscas, por ejemplo, que vivieron en Colombia, el inframundo era un lugar bello. De hecho, lo describen como un lugar tan verde como el color de las esmeraldas, explica el teólogo. Por supuesto, el concepto del infierno se ha ido modificando a través de los años y sigue reescribiéndose.
La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. De este modo define el Catecismo de la Iglesia Católica al infierno. Pero, ¿cómo se llega a la idea del lugar donde se sufre el fuego eterno? Para Tobón, la idea del infierno se origina cuando el ser humano comienza a experimentar el mundo que habita y no puede explicar el caos. En la observación del universo comenzaron a encontrarse fenómenos que eran comprensibles, tormentas, terremotos, etc., y a eso comenzaron a vincularlo con el inframundo, señala Tobón. Todas esas ideas terminan en una combinación de creencias en el más allá dentro de las civilizaciones egipcia y mesopotámica que adoptan los primeros hebreos. En las primeras versiones de la Biblia hebrea, esos conceptos de un lugar donde van los muertos tiene un nombre, Seol. Pero es un lugar donde van los muertos, no pasa nada más, le explica a BBC Mundo Sean McDougall, profesor del Nuevo Testamento del Instituto Teológico Gordon Conwell en Massachusetts, Estados Unidos. McDonough anota que a este concepto se une otra idea, la espacio del Gehenna y una importante partición. Poco a poco el concepto absoluto del Seol va cambiando. De ser un lugar para los muertos, pasó a ser considerado un lugar temporal, dice el académico. Y añade, tras un tiempo allí, los muertos que hubieran sido justos y cumplidores de la ley iban a la presencia de Dios, mientras que los no cumplidores de la ley iban a un lugar lleno de fuego purificador, conocido como Gehenna. Este punto resulta clave para explicar cómo se originan las diferencias respecto a las otras percepciones sobre el inframundo y el más allá.
Una de las grandes diferencias del judaísmo con las otras religiones es que dicen que Dios hace una alianza con ellos y la hace a través de una ley, que son los 10 mandamientos, explica Tobon. Y esto entraña dos consecuencias. Crea el concepto de premio y castigo divino. Los que cumplen la ley serán recompensados y los que no, castigados, algo que no era tan evidente en otras culturas. Para McDonagh, el personaje que hace más énfasis en el infierno como lugar de castigo es el propio Jesús, que en un par de ocasiones menciona del Gehenna. Jesús también hace mención del horno ardiendo, donde los malvados sufrirán tristeza y desesperación y donde habrá llanto y crujir de dientes, señala McDonagh. Esas palabras serán fundacionales para el concepto del infierno que veremos en el medioevo y que llegará hasta nuestros días.
Los expertos son claros en que la palabra latina infierno comienza a aparecer en las primeras traducciones del hebreo y el griego al latín, donde se utiliza para reemplazar términos como Seol y Hades, que son clara referencia al inframundo. Tobón aclara que los primeros cristianos comienzan a involucrar el pensamiento griego en la nueva religión que iba surgiendo. Un ejemplo que incorporan es el concepto platónico de que el ser humano se compone de cuerpo y alma, y esto será el principio de que las almas tienen que ir a algún lugar tras la muerte, dice. Entonces comienza una discusión teológica en la que, hacia el siglo VI, se afianza la idea de que el infierno es un lugar donde las almas que no se arrepintieron sufren el castigo por toda la eternidad.
Hay que dejar claro que para los teólogos, el principal castigo es no estar ante la presencia de Dios. Lo del fuego y la tortura es algo más simbólico, señala McDonough. Y esa visión de un lugar lleno de horrores termina universalizándose cuando el poeta italiano Dante Alighieri publica en el siglo XIV su comedia. No es que Dante defina cómo es el infierno, sino que reúne de una forma magistral todos los conceptos que había en ese tiempo sobre este lugar y digamos que establece un lugar común, un sitio donde se sufre eternamente, señala Tobón. Con el tiempo y a raíz de la reacción de los fieles y de la influencia de distintas corrientes teológicas, la definición del infierno se ha transformado. La idea actual es que es estar alejado de Dios, de no contar con la presencia de Dios, más que un lugar de castigo eterno y de sufrimiento.
Para los académicos, las versiones del inframundo en otras religiones y culturas están más relacionadas con un lugar donde reposan las almas, más que un sitio de castigo. Por ejemplo, en el budismo hay un lugar conocido como el Naraka. Es uno de los 6 reinos del samsara, que son los estados del alma tras la partida terrenal. Es considerado el inframundo, un lugar de tormento, pero no son lugares definitivos, es un espacio transitorio. En el Islam, el Corán señala un lugar de fuego en distintas ocasiones y está la tradición de que las almas infieles irán al Jahannam, que es como se conoce el infierno. Por lo general, las culturas en Occidente han adquirido esta idea de lugar de castigo donde habita el demonio, pero hay otras versiones. Los egipcios, los aztecas, los muiscas tenían otras concepciones, señala Tobón. Pone el ejemplo del Xibalá, el inframundo maya, al que se llega a través de unos pozos enormes de agua conocidos como cenotes. Es el inframundo donde hay tormento, pero no es un castigo por un sin cumplir con la ley de un dios. Es el lugar al que van todos los hombres después de la muerte, explica.
Y es así como llegamos al final de otro programa de música introspectiva en este 2024, iniciando este 2024. Gracias, esperando que el programa haya sido de su agrado, que hayan disfrutado del tema, con la compañía de la guía musical que llevamos, que es la electrónica, la experimental y también la New Age. Les dejo la invitación para que nos escuchen en el siguiente programa de música introspectiva. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Como siempre, les habló su amigo Martín Baraquiel, deseando que pasen un excelente día, tarde, noche o mañana, donde quiera que se encuentren, y que este 2024 traiga lo mejor, como siempre, mis mejores deseos para este nuevo año 2024, en donde seguiremos realizando estos programas de música introspectiva. Seguiremos con este programa, con esta guía, acompañándolos. Así es que cuídense mucho, que los ángeles los protejan y estamos en contacto.